¿Eso van para el cielo y van llorando? No. Bueno, alguien que me ayude con la foto de ahora, por favor. Me la mandan al grupo. Vamos a esperar que se conecte un poco más la gente. Estamos en 36. Gracias, muy amable. Muchachos, ¿ustedes saben cómo se puede silenciar WhatsApp web para no interrumpir en la clase? Sí, señora. ¿Cómo es? A ver. En la parte de arriba, Sí. estando en el grupo de sociedades, en la parte de arriba hay unos punticos. Tan, le das clic ahí y le dices silenciar notificaciones. Ok. Ok. Muchas gracias. Doctora, si acá más radical, que es yendo a las aplicaciones del equipo en configuración o ajustes, llega allí y dice forzar detención de la aplicación. Entonces, los ajustes de las aplicaciones, pero entrando en la aplicación de WhatsApp. Ok. Y no le va a funcionar ese silenciar. Ah, bueno. Ustedes me enseñan tecnología, que yo soy uga uga y yo les enseño sociedades comerciales. Bueno, entonces, vamos a dar la clase hoy y después de clase vamos a socializar examen y también tenemos una socialización pendiente que es la de comandita simple, ¿no? La de sociedades de comandita simple. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy es sociedad limitada y, como su nombre lo dice, sociedad limitada hace alusión de que, a pesar de ser una sociedad de personas, estos socios, a pesar de ser sociedad de personas, van a responder hasta el monto de sus aportes. Digamos que es una de las excepciones que tiene esta clasificación de sociedades de personas. Tiene esa excepción con la sociedad limitada, porque generalmente en las sociedades de personas responden los socios hasta el monto de sus aportes, pero acá van a responder solo, perdón, en las sociedades de personas responden solidaria y limitadamente, pero acá generalmente los socios van a responder hasta el monto de sus aportes. Hay también unas excepciones, como vamos a ver ahora, pero la regla general es que van a responder así. Por eso se llama limitada. También tiene un número de socios mínimo de 2 socios, máximo de 25 socios, so pena de que puedan incurrir en una causal de disolución si exceden ese número máximo de socios, que son los 25. Si ya el socio 26, hay causal de disolución. La regulación de estas sociedades la vamos a encontrar contenidas en los artículos 353 al 372 del Código de Comercio. La razón social de la sociedad limitada, según lo que dice el artículo 357 del Código de Comercio, es que va a ser el nombre de esa sociedad
más la palabra limitada o la abreviatura LTDA, que quiere decir limitada. Esta sigla es importante ya que si los socios en determinado momento, al momento de constitución de la sociedad, no la ponen, van a tener que responder solidaria e ilimitadamente, porque es como si no estuvieran constituyendo una sociedad limitada, sino cualquier otro tipo societario. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener en cuenta la denominación social, además porque la denominación a nosotros nos va a dar qué tipo de responsabilidad van a adquirir los socios y qué tipo de sociedad es. En cuanto a la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, podemos ver que se puede constituir mediante documento privado de acuerdo a la ley 1014 de 2006, artículo 22, si se tiene la excepción, que esta ley, la 1014, recordemos que es la de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, se tienen los requisitos para que se pueda configurar a través de ley de emprendimiento y por documento privado, que es que no se puede tener no puede exceder el máximo de 10 trabajadores, ni puede exceder el límite de 500 salarios mínimos legales mensuales como capital. Si no, y está constituida por documento privado, eh, podremos ver entonces que será una sociedad de hecho, porque si no está contenido con los requisitos de ley de emprendimiento o perdón, no está constituido por los requisitos de ley de emprendimiento o no, y además está constituida por documento privado, pero no cumple estos requisitos, necesariamente vamos a estar entonces ante una sociedad de hecho. Entonces, ya hemos dicho, se puede constituir mediante documento privado, está limitada, así como las colectivas o cualquier otro tipo societario, si cumple los requisitos de la Ley de Emprendimiento 1014 de 2006, que son tener máximo 10 trabajadores y no poder exceder los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes como capital de la sociedad. De resto, si no estamos ante una sociedad con los requisitos de ley de emprendimiento, vamos a tener que, como cualquier otra sociedad, constituir escritura pública y el correspondiente registro mercantil en Cámara de Comercio. ¿Listo? Número de socios ya habíamos dicho, mínimo 2, máximo 25 socios, o pena de que si se excede ese límite, haya entonces una causal de disolución de la sociedad limitada. La responsabilidad de los socios, en el artículo 353 del Código de Comercio, la tenemos contenida como responden hasta el monto de sus aportes, pero aquí vamos a tener una importante anotación, y es el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que a pesar de que los socios van a responder solidaria y limitadamente, van a responder hasta el monto de sus aportes, acá por los contratos y por las vinculaciones laborales que haga la sociedad, van a tener que son solidarios responsables de todas las obligaciones laborales. Esto ha sido reiterado vía jurisprudencial por la Corte Constitucional, que le da protección a los trabajadores. Entonces, ¿alguien me puede leer respecto de la responsabilidad de la sociedad el 353, por favor? Doctora, buenas noches. Jaira Quintero. Ya, Jaira, cuénteme. Artículo 353. Responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Ok. Y ahora, por favor, ¿quién me lee el 36 del Código Sustantivo del Trabajo? ¿Alguien lo tendrá por ahí a la mano? No es nuestra materia, pero... Artículo 36, responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros
y estos entre sí en relación con el objeto social, y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión. Entonces acá vemos la obligación que van a tener los socios de responder solidaria y limitadamente por los contratos y las vinculaciones laborales que con desarrollo del objeto social de la sociedad se hagan. Bueno, en cuanto al capital de la sociedad limitada, tenemos que va a ser por cuotas o partes de interés de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de constitución de la sociedad. ¿Listo? Eso en cuanto al capital. En cuanto a la reserva legal en la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que anotar que la sociedad limitada es una de las sociedades para las cuales está previsto por la ley la obligatoriedad de constituir una reserva legal. Eso lo tenemos en el artículo 371. Por favor, ¿quién me lo lee? Buenas noches, profesora. Buenas noches, William. 371. Reserva legal, balances y reparto de utilidades. Artículo 371. La sociedad formará una reserva legal con sujeción a las reglas establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin del ejercicio y el reparto de utilidades. Ok, entonces tenemos que para la sociedad de responsabilidad limitada están obligados a constituir reserva legal y deben destinar el 10% de los beneficios anuales a la reserva legal obligatoria. Esto implica que si una empresa gana 100 millones de pesos, podrá usar y gastar 90 millones de pesos, pero Sagrado va a tener que reservar los 10 restantes y tendrá que guardarlos para constituir una reserva legal mínima. ¿Cuál es la función de esta reserva? Compensar posibles pérdidas que pueda tener la sociedad, así como también la de garantizar, la de constituir una garantía ante las obligaciones que puedan tener con acreedores. ¿Listo? Esto implica también las obligaciones que se puedan tener con los trabajadores y las obligaciones de naturaleza laboral. Son muy importantes porque para las compañías ahí nunca se sabe cuándo se va a estar exento, no se está exento de una crisis o imprevistos que puedan ocurrir y pueda la sociedad echar mano de esos ahorros que están teniendo para poder solventar algún tema de crisis que se esté presentando. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Gracias. Doctora, quisiera ahí hacer un aporte en cuanto a que usted decía ahora que hay unas excepciones para la responsabilidad de los socios. Usted habló de la laboral, ¿sí? La responsabilidad en cuanto a la parte laboral, pero también hay otra excepción con respecto a la parte tributaria. También responden los socios solidarios Sí. limitados. Sí. Eso ya lo vamos a mirar. Profe, una pregunta. Señor. Buenas noches. ¿Esta reserva legal es acumulativa o pues digamos todo el tiempo mientras dure la sociedad se va a hacer de forma anual ese 10% o pues se puede ir gastando a medida de alguna eventualidad o es acumulativa por todo el tiempo? Es acumulativa por todo el tiempo, se debe constituir y se debe, o sea, cuando la superintendencia de sociedades y cuando alguien requiera dentro del capital, siempre debe haber en el reparto de utilidades durante el año ese 10% para poder obligatoriamente solventar las obligaciones a terceros o mantener o garantizar que no se vaya a bajar el capital por debajo del 50%, que es otra de las causales de disolución de esta sociedad. ¿Listo? Gracias. Una pregunta. Doctora. Porfa, ¿por qué no me tienen ahí un momentico las preguntas que se me va la onda y las intervenciones? Y ahorita, entonces, ustedes me cuentan, pero no se le vaya a olvidar, Julio, qué tiene para decirme y ya yo les sigo
respondiendo. Listo, doctora. Bueno, entonces, en cuanto a la administración y representación de la sociedad la sociedad limitada, tenemos el artículo 358 que nos dice que generalmente al ser una sociedad de personas, la sociedad limitada va a tener una representación y administración conjunta de todos los socios, de todos y cada uno de los socios. Sin embargo, los socios van a poder delegar esa administración y representación en un gerente o administrador. En todo caso, el máximo órgano administrativo de la sociedad va a ser la asamblea o asamblea general de socios o junta de socios. Es potestativo de esta sociedad que puedan tener o no una junta directiva, pero si la van a tener y determinan dentro de los estatutos la conformación de una junta directiva, necesariamente van a tener que seguir los lineamientos del artículo 197 y 198 de cómo poder constituir una junta directiva. Esto según pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades en un oficio que dio el 1 de febrero de 2005, que dice que en caso de que la sociedad limitada necesariamente quiera constituir una junta directiva, va a tener que seguir los lineamientos de los artículos 197 y 98 del Código de Comercio. Eso en cuanto a la administración y representación de la sociedad. En cuanto a la cesión de cuotas en la sociedad, la tenemos contenida en el 363. ¿Quién me lee 363, por favor? ¿363? Profe, yo lo leo. Luis, cuénteme. Artículo 363. Relación de cesión de cuotas a los socios. Salvo estipulación en el contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente a fin que dentro de los 15 días siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirla. Transcurrido este lapso, los socios que acepten la oferta tendrán derecho de tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Ok, entonces, tenemos que la cesión de cuotas, al ser esta sociedad limitada, una sociedad de personas, está sujeta a unas reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad y el ingreso de otros socios o de otras personas a la sociedad. Entonces, como primera medida, la cesión implica una reforma estatutaria que se debe hacer por escritura pública y el correspondiente registro mercantil. Si no se hace la escritura pública, se tendrá por ineficaz esta cesión. Lo mismo que si no se registra en el registro mercantil, pues necesariamente va a ser inoponible ante terceros o ante la misma sociedad o a los socios de la misma. Entonces debe tener estos requisitos como primera medida. Como segunda medida, necesariamente la cesión de cuotas debe estar sujeta a lo contenido en el 363 que acaba de leer el compañero Luis, que nos habla del derecho de preferencia. ¿Y qué quiere decir el derecho de preferencia? Yo soy socia de una sociedad limitada, voy a ceder la cuota a Luis. Tengo que primero ofrecérsela a todos los socios de la sociedad antes de ofrecérsela a Luis, que es el tercero, porque es el derecho de preferencia que constituye la ley a través del artículo 363. Si ya los socios determinan que no quieren esa cesión, no quieren comprar la cuota, no quieren adquirirla, ahí, solo ahí voy a poder entonces ofrecérsela a ese tercero. ¿Vale? Eso entonces en cuanto al 363. Si ningún socio desea adquirir la cuota, como tampoco se autoriza que ingrese un extraño, porque puede pasar que a pesar de que los socios no decidieron que no van a adquirir a través de cesión esa cuota, pero que tampoco le quieren que Luis entre a la sociedad,
porque es una sociedad de personas y es cerrada y no quieren que Luis entre, entonces van a tener dos opciones: la disolución de la sociedad o la exclusión del socio que quiere ceder y liquidar esa cuota. Entonces, ¿quién me lee el 365, por favor? Olga Piedradita, doctora, ¿cómo está? Olga, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctora, trámite posterior al rechazo de la oferta. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalado en el artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal dentro de los 60 días siguientes a la petición del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo anterior. Bueno, es necesario también resaltar que cuando se va a hacer ese registro mercantil, Cámara de Comercio solicita que se haya hecho el procedimiento de derecho de preferencia y que haya un acta que diga que ningún socio o un documento que conste en el que ningún socio está interesado en adquirir esa cuota o parte de interés del socio cedente. Que es obligatorio que necesariamente se haga se presente eso ante este documento ante Cámara de Comercio. Eso en cuanto a las sesiones de cuotas y cuando los socios definitivamente deciden deciden que no van a comprar o a adquirir esa cuota. Cuando hay un fallecimiento de un socio, esto lo tenemos contenido en el artículo 368. Fallecimiento de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quién me lo lee, por favor? Profe, buenas noches. Claro. Buenas noches, Joana. Artículo 368, continuación de la sociedad con herederos. La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinadas por peritos designados por las partes. Si fueren varios los socios que quisieran adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la sociedad. Entonces, tenemos que si no se estableció nada al momento del fallecimiento del socio, de continuar con uno o más herederos del difunto, si no se estableció lo contrario, puede la sociedad limitada seguir con los demás socios o... Por favor, Claudia, silencia micrófonos. Bueno, entonces, puede que se haya previsto, puede que no se haya previsto que a la hora del fallecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada se siga. Si no se estableció lo contrario al contrato de sociedad, se puede continuar con uno o más de los herederos del difunto. Recordemos que si va a entrar uno o más herederos del difunto, tienen que entrar con división de la cuota o parte de interés que tenía este socio causante, o pueden entrar cada uno como socios, pero que no vaya a exceder el número máximo de 25 socios. Si se estableció en los estatutos sociales un plazo para que cualquiera de los socios pueda adquirir estas cuotas del fallecido, van a tener que tener dentro de los estatutos establecido un término en el que los socios van a poder decidir si van a adquirir o no van a adquirir la cuota. El valor de la cuota, como ya leyó su compañera Olga, o fue Joana, bueno, creo que fue Joana la última que habló, que leyó. Sí, van a adquirir la cuota,
y no se tiene el justo y precio, va a poder un perito decir cuál es el valor de la cuota si no se ponen de acuerdo. Generalmente es el valor, el valor que normalmente tiene la cuota o parte de interés al momento de que el fallecido tiene al momento en que el fallecido, ya, qué pena. Bueno, si no se ponen de acuerdo, va a poder un perito designar cuál es el valor de esa cuota o parte de interés. Normalmente es el valor que tiene la cuota al momento del fallecimiento. Bueno, ¿qué más les puedo contar respecto de esto? Se debe, dentro de los estatutos, establecer cuál es el plazo para saber si los socios van a adquirir o no van a adquirir esta cuota o parte de interés. Eso entonces en cuanto al fallecimiento de un socio y qué se debe hacer y cuáles son los procedimientos para que pueda entonces un socio entrar a adquirir y cuál es el plazo que tiene y si los estatutos lo han previsto o no. En cuanto a la revisoría fiscal, no contempla la ley la obligatoriedad de establecer el revisor fiscal según Código de Comercio. No los obliga porque en razón a que son una sociedad de personas que generalmente van a tener más control y más cuidado del ingreso del dinero, del manejo de los contratos y van a estar mucho más al tanto y pendientes de la sociedad. Sin embargo, lo pueden establecer y se puede instituir la figura del revisor fiscal para efectos del control y que en todo caso va a tener que ser ejercida por un contador público. Eso entonces en cuanto al revisor fiscal, tenemos unas causales de disolución de la sociedad limitada que están contenidas en el artículo 370 que nos dice que generalmente van a ser para todas las sociedades comerciales, las causales de disolución son unas causales de disolución general que son las contenidas en el artículo 218 del Código de Comercio. Pero para la sociedad limitada, además de que se puedan dar las del 218, que son las generales, también vamos a tener las causales de que se excedió el número máximo de socios a 25 o que el capital tiene una pérdida o se reduce por debajo del 50%. Entonces, si hay pérdidas que reducen el capital por debajo del 50%, estamos frente a una causal de disoluciones de la sociedad limitada. Es una causal especial para este tipo societario, lo mismo de los 25 socios. Ejemplos de sociedades limitadas, tenemos a Drummond Limitada, tenemos a Gillette de Colombia, tenemos a Kodak Américas Limitada o a Epson de Colombia Limitada. Esas son como ejemplos de sociedades limitadas en Colombia que hay muchas más, pero esos son como algunos que les doy a ustedes. Diferencias entre la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Ustedes dirán, pero ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre una y otra? Si de pronto vemos algunas similitudes. Sí, hay similitudes, puesto que son sociedades de personas, pero también tiene unas diferencias sustanciales. En la sociedad colectiva, en cuanto al tema de responsabilidad, vemos que los socios van a ser solidarios e ilimitados en el tema de responsabilidad, mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada vamos a tener una responsabilidad de los socios hasta el monto de sus aportes, a no ser que sea por obligaciones contraídas, por vinculaciones laborales, de trabajadores que estén ayudando a desarrollar el objeto social y que trabajen para la sociedad. En cuanto a la sociedad colectiva y el número máximo de socios, la sociedad colectiva no tiene número máximo de socios, mientras que la sociedad limitada sí tiene el número máximo de 25 socios. En cuanto a la razón social, entonces encontramos que en la sociedad colectiva va a establecerse la razón social
con el nombre de los socios, o nombre de uno o de todos los socios, más la palabra compañía o en su defecto alguna frase análoga que denote la cercanía que tienen estos socios en este tipo de sociedad, como hermanos e hijos o alguna otra expresión análoga. En cuanto a, pues eso en cuanto a la sociedad colectiva. En cuanto a la limitada, la razón social la encontramos con el nombre de la sociedad más la palabra limitada o la abreviatura LTDA. La falta de esta palabra en los estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada, como ya lo habíamos anotado, genera que los socios respondan solidaria y limitadamente frente a terceros. Entonces vamos a estar frente a 3 casos en los que la sociedad, a pesar de que los socios van a responder hasta el monto de sus aportes, hay 3 excepciones por las cuales van a tener que responder solidaria y limitadamente. Por las obligaciones o contratos laborales según lo contenido en el Código Sustantivo del Trabajo y retiradas jurisprudencias de la Corte Constitucional que le dan al trabajador su derecho fundamental a que se le pague, porque no podemos estar defraudando a un trabajador que está haciendo su labor diciendo que como socia yo nada más voy a responder hasta el monto de mis aportes, y si las obligaciones laborales ascienden y superan ese monto de los aportes de los socios, entonces no se les respondería. Es por eso que pues la Corte y la ley se han encargado de blindar a los trabajadores con respecto a ese tema. Tenemos el pago de impuestos que es necesario tener en cuenta para las tributaciones. Es necesario que se establezca una responsabilidad de los socios solidaria e ilimitada. Y cuando no se ha generado en la denominación social esa palabra mágica y clave que es después del nombre de la sociedad, la palabra limitada o la abreviatura LTDA que va a dar ese estatus a la sociedad de poder responder solo hasta el monto de los aportes. De manera que la denominación es muy importante a la hora de constituir la sociedad y se debe tener muy en cuenta. En cuanto a la sociedad colectiva, los socios van a poder responder, van a poder ceder la cuota o parte de interés. Claro que obviamente van a poder hacerlo sin ninguna restricción, pero va a haber una autorización de la persona que va a ingresar. El socio puede ceder, pero la sociedad va a evaluar si deja o no deja entrar a ese socio. En cuanto a la limitada, hay una diferencia sutil que es el derecho de preferencia. Voy a poder hacer la cesión de la cuota a otra persona, pero antes debo habérselo ofrecido a todos los socios de la sociedad, y solo cuando los socios digan, no, no estoy interesado, muchas gracias, ahí sí voy a poder ofrecerla a un tercero. Y de todas maneras, a pesar de que ellos hayan renunciado a su derecho de preferencia, si los socios deciden de común acuerdo no aceptar a esa persona que va a ingresar a la sociedad, pues entonces no va a poder hacerlo, pero estableciendo primero el derecho de preferencia contenido en el artículo 663 que ya leímos y vimos anteriormente. Entonces es una diferencia entre sociedad colectiva, porque a pesar de que en la sociedad colectiva se puede hacer la cesión, se va a poder hacer con autorización, pero no hay un derecho de preferencia como sí lo hemos determinado en la sociedad limitada. ¿Listo? Ahora sí, damas y caballeros, ¿qué preguntas hay al respecto, aportes, etcétera? ¿Se quedaron mudos? ¿Se durmieron? Yo tengo una pregunta, doctora. Nubiecita, ya la había extrañado. Yo dije, no me leyó Nubia hoy, ¿qué pasaría? Doctora, aquí estamos al frente. Yo tengo pendiente a toda la gente que me participa y que me lee el código. Yo sé quiénes están ahí y quiénes están pendientes y quiénes ni por ahí les he escuchado la voz. A ver, mi doc, tengo una inquietud y quiero hacerle un comentario. Claro. Casi no participo en la lectura porque mis gafas son graves a esta hora, doctora, entonces no quiero leerle mal. Y segundo, en serio. Y segundo, doctora, tengo una inquietud con respecto al revisor fiscal. Si bien Sí, es cierto señora. que en la sociedad limitada no es obligación tener revisor fiscal, el revisor fiscal debe salir del grupo de socios, una persona que
que tenga la profesión de contador? ¿O cómo se soluciona ahí eso, doctora? Mediante los estatutos van a poder decidir si va a ser uno de los socios que funja como revisor fiscal y tenga esas funciones, o si van definitivamente a poner una persona alterna. Eso se encuentra y es deliberación de cada, liberalidad, perdón, de cada sociedad según lo conforme los estatutos. Y se da generalmente para las sociedades de personas, porque los revisores fiscales, más que todo, generalmente es para las sociedades de capitales, en donde va a haber más flujo de capital y va a haber un movimiento de cuentas, y como no es una sociedad de personas que va a asumir las riendas de la administración y gestión de la sociedad, entonces se hace necesaria la figura del revisor fiscal. Bien, doctora, gracias. Gracias. Ok. Doctora, tengo una pregunta. Buenas noches. Nelson, ¿cómo está? Nelson también me participa bastante. ¿Cómo está, Nelson? Doctora, es que mira, bueno, teniendo en cuenta la reserva legal de una empresa, Sí. cuando la empresa entra en quiebra o entra a liquidar, ¿qué pasa con esa reserva? Bueno, primero se destina, cuando entra en quiebra, se destina a las obligaciones que se hayan contraído con ocasión del desarrollo del objeto social. Entonces, primero se le paga a esos acreedores y finalmente, si llega a quedar algo de ahí sí va a poder ser repartido dentro del ejercicio de utilidades. Si definitivamente no quedó nada, como generalmente pasa cuando una empresa entra en quiebra, pues nada, sencillamente se hace con prelación de créditos, teniendo primero en cuenta los impuestos, después las acreencias laborales, y así van dentro de la prelación de créditos, cancelándose las obligaciones que haya contraído la sociedad. Para eso es precisamente esa constitución de reserva legal. Doctora Jorge Pavón. Gracias, doctora, muy amable. Jorge Pamo, ¿quién es? Jorge Pavón, es que no Ah, entendía el nombre, qué pena. bueno, Jorge. Cambió de Doctora. foto, ¿cierto? Jorge siempre tiene una foto diferente. Cuénteme, Jorge. Doctora, con la reserva, dijo usted ahorita que la reserva era acumulativa, año tras año. Sí. Es decir, año tras año, cuando actualizo, digamos, toda la documentación de la sociedad, debo, digamos, nuevamente poner el dinero de reserva e irlo como creciendo. Bueno, eso de acuerdo a lo contenido de los estatutos. Si yo preveo dentro de mis estatutos que la reserva vamos a tenerla durante el año, y después de hacer el ejercicio social, vemos y vamos constituyendo nuevamente ese 10%, o sea, es decir, ¿cómo les explico? El hecho es que ustedes siempre tengan ese 10%. Si ya de pronto, acumulándola, se fue a un 20%, se fue a un 30%, ya yo veo que puedo repartir dentro de las utilidades, o puedo pasar eso a una reserva ocasional para otro tipo de obligaciones o de otro tipo de gastos que prevean para la empresa, o sencillamente hacer el reparto en el ejercicio. Pero siempre vamos a tener que tener ese remanente del 10% que nos exige la ley dentro de la sociedad limitada. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, buenas noches, una pregunta. Alex Ardila, cuénteme, Alex. Sí, casualmente sobre esa misma reserva, cuando la empresa, pues hábilmente, o por no utilizar otra palabra, toma esa reserva para poder funcionar, mejor dicho. ¿Qué pasa? ¿Quién sanciona? ¿Superintendencia? ¿Cuál es la sanción, doctora? Súper de Sociedades va a hacerle un requerimiento sobre las reservas y les va a dar un plazo para poder establecer nuevamente esa reserva. Si no cumplen estos requerimientos de la superintendencia, va entonces la sociedad a ser suspendida, y posteriormente puede ser, dentro de las causales generales de disolución, está por mandamiento de una autoridad
que así lo disponga, la superintendencia entonces va a poder ordenar la causal de disolución porque no se están ajustando a la ley. Gracias, doctora. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Pablo Lozano. Pablo Emilio, Pablo. Doctor, una pregunta. En caso de, bueno, como se nos comentaba, Se le fue la onda, Pablo. No, Pablo. ¿Ustedes escuchan, muchachos? Robótico, doctora. No, profe. Sí, no. Con Julio, doctora. Pablo, Pablito. Pablo, un momento. No le estoy escuchando nada. No. ¿Ahí me escucha, doctora? Ahora sí. Doctora. Súbase al poste de la luz para que le coja ¿Ahí me la escucha, señal. doctora? Sí, sí, señor. Doctora, una pregunta. Usted comentaba que cuando fallece un socio puede quedar en los herederos, bueno, las acciones, bueno, lo que tengan en los herederos o hacer parte de la sociedad. Eso tiene que quedar estipulado al inicio de la sociedad. Y otra pregunta, doctora, en caso que un socio quiera retirarse y, por ejemplo, bueno, ninguno de los socios quiso coger la parte de él, ¿no? Y él colocó un tercero y los socios no lo aceptaron. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Cómo es la segunda pregunta, porfa? La segunda es, en caso que un socio se quiera retirar Sí. y él colocó, bueno, a disposición las acciones, bueno, lo que La tenga. cuota o parte de interés. Recordemos que en sociedades de personas son cuotas o partes de interés. Exacto, doctora. Bueno, las cuotas o partes de interés, los socios, pero ninguno quiso aceptar. Entonces, se las puso a disposición de un tercero y la Junta no lo aceptó. ¿Qué pasa ahí, doctora? Se disuelve la sociedad. Se disuelve la sociedad o pueden excluir al socio. Tienen esas dos opciones. Ah, ok, doctora. Profe, buenas noches, una pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Julie. Doctora, una pregunta. Usted pues manifestó que en esta clase de sociedades, así diga que son limitadas, en las situaciones de lo que son laborales y en los impuestos responden solidaria y limitadamente. Sí, señor. ¿Eso también aplica para el resto de las sociedades o eso solamente es para esta clase de sociedad? Bueno, yo creo que es en general porque los pronunciamientos de la Corte han sido muy uniformes al decir que se debe respetar las obligaciones laborales. La DIAN también tiene sus resoluciones y todo, y es de obligatorio cumplimiento el pago de impuestos. Y bueno, otra de las causales de responsabilidad solidaria ilimitada es que no se prevea en el momento de constitución poner que es sociedad limitada de la denominación social, que eso sí es propio de solamente de la limitada, pero lo otro sí es, los otros dos factores sí son aplicables a la sociedad, a todas las sociedades, a todos los tipos societarios. Doctor, una pregunta, Belisario. Belisario. Gracias, Julio doctor. Pacalagua me tenía pregunta, que no se le olvide. Sí, doctora, pero no Doctora. Ya va después de Belisario, Julio. Y yo. Doctora, al comienzo manifestó que se podía constituir la sociedad con máximo 10 empleados. Me surge una duda ahí, porque yo Bueno, tengo compañías. aquí hay una excepción. Aquí yo les estaba haciendo énfasis en una excepción que es la de la ley de emprendimiento, que es la 1014 de 2006, que dice que la sociedad limitada puede constituirse por documento privado si cumple las condiciones señaladas en el artículo 22 de esta ley, la 1014 de 2006 de emprendimiento, que dice que debe tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es, si es por excepción, pero la regla general es que las sociedades de responsabilidad limitada se constituyan mediante escritura pública y tengan mínimo 2 socios, máximo 25 socios. ¿Vale?
Pues aquí estamos hablando es Sí, de 10 sí. trabajadores, pero mediante la ley de emprendimiento, que es la excepción, ¿vale? Doctora, una pregunta. Ok, doctora, pero entonces pueden Pero, ellos tener más de 10 empleados, porque yo conozco una que tiene obvio, es 5.000 que o estamos 2.500 hablando, empleados. sí, sí, señor, es que estamos hablando es de la necesidad de constituir por documento privado una sociedad limitada. ¿Cómo lo Ah, vamos a ok, hacer? A ok, través de eso la ya es ley claro. 1014 de 2006, que es la ley de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, Ok, perfecto, muchas esto gracias. es algo excepcional. De resto, van a poder tener los trabajadores que quieran tener y también tener el capital que deseen tener y no hay límite para ello. Estamos hablando es de que todas las sociedades, colectiva, limitada o cualquier otro tipo societario, van a poder constituirse por documento privado. Pero, ¿cuáles son los requisitos? 22 de la 1014 de 2006, que son tener mínimo, máximo 10 trabajadores y no rebasar los 500 salarios mínimos legales mensuales como capital. Eso es, Belisario. ¿Ya le quedó claro? Gracias, doctora, muy claro. Ok, sí, Bueno, súper claro. bueno. Doctora, Julio, una preguntita. Julito. Doctora, es que hablando de la reserva legal, cuando uno constituye una empresa, esta tiene que ser obligatoria, ¿cierto, doctora? Y la La segunda, reserva legal no es aplicable a todas las ¿todas las sociedades, a todos los sociedades? tipos de sociedad. No, no, señor. ¿A qué sociedades son aplicables entonces, no? A la limitada, a la anónima, a las SAS, a las sociedades extranjeras, a esas. Comandita también. Por acciones. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Ok. señor. Listo, doctora, esa era la Ujú. pregunta. Ok. Sí, señor. Listo. Doctora, ¿Quién una más? pregunta. Doctora, una preguntita yo. Bueno, Javier, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Disculpe, cuéntame, compañero. Qué Javier. pena. Doctora, en cuanto al fallecimiento de un socio de la sociedad limitada, usted nos mencionaba ahorita, dice que seguirá el heredero, pero ¿qué pasa si este socio pues no cuenta con ningún heredero de consanguinidad o afinidad en ningún grado? Y pues obviamente Entonces, después se disuelve o que se excluye, pero esa cuota parte, ¿qué pasa? ¿Qué queda? ¿Quién, qué sería el destino de esa cuota parte? Gracias. si no tiene herederos, Sí, señora. pues mirarán dentro de la línea sucesoral a quién le corresponde la cuota parte de interés en cuanto al valor y para dársela y posteriormente pues la exclusión del socio dentro de la sociedad. Profe, una pregunta, mucho gusto, Ernesto Martínez. Ernesto, cuénteme. Profe, de acuerdo al artículo 368, que dice la continuación de la sociedad con los herederos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este caso uno de los socios que fallece, pues sus hijos carecen de capacidad, pues porque son menores de 14 años? Ahí en este caso, ¿qué se haría, doctora? Disculpe. Bueno, vamos con los mismos lineamientos de la sociedad colectiva. Va a poder tener un representante legal, pero ese representante legal y su ingreso va a tener que ser autorizado por los demás socios de la sociedad. Eso generalmente se plantea dentro de los estatutos y se prevé qué va a pasar al momento del fallecimiento de uno de los socios. ¿Vale? Bueno, gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Jairo. Gracias. Doctora, digamos que en la sociedad limitada se haya acogido a la ley 1116, la ley de insolvencia, reorganización, y Sí. dado el caso en los estatutos, uno de los socios que haya dado aporte industrial o bien sea de mano de obra, dado el caso que ellos se acojan a esa ley de reorganización, el socio que haya aportado ese capital no material ni monetario, ¿qué pasaría con él? ¿Él también haría parte de esa reorganización? ¿A él también le corresponderían esa parte de dividendos, siendo que él no aportó capital monetario? Claro, pero sí trabajó y ese fue su aporte. Entonces necesariamente sí va a tener que reconocérsele a él y se va a mirar. Yo creo que entra dentro de las acreencias laborales, porque es un socio que aportó capital industrial y su trabajo debe ser tenido en cuenta también a la hora de la reorganización.
Perfecto, doctora. Pero entonces, el dado caso, ¿se reconocería ahí como socio por estar dentro de los estatutos o se reconocería como un acreedor más si dado el caso la sociedad tuviera pasivos de carácter laboral? Él es socio. Él es socio, pero recordemos que dentro de la ley 1116 hay unas audiencias y hay unos acuerdos de pago. Y dentro de los acuerdos de pago se establece en qué orden se van a pagar y en qué plazo se va a poder establecer los pagos dentro de esa audiencia de acuerdos de pago. Entonces, necesariamente se va a tener en cuenta la prelación de créditos para poder cancelar estas acreencias que tiene la sociedad en el momento de que se haga una reorganización dentro del régimen de insolvencia. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ok. Profe, yo tengo una duda. Oscar Danilo. Profe, para esta sociedad limitada se pacta o se acuerda una vigencia o un término de la misma. En todas las sociedades se pacta o se acuerda un término de vigencia y es una de las Ok. causales de disolución, que cuando ya se acabó, la pactamos solamente para un año y ya dejamos vencer el plazo, hay una causal de disolución. Si queremos Profe, que la y en el sociedad... evento, perdón, profe, y en el evento en que de pronto la sociedad llegue a buen término o no llegue a ese término y la sociedad, pues digamos, haya fluido de manera normal, ¿ese término se puede prorrogar o se hace necesario disolverla y ahí sí ya, o sea, y crear una nueva? No, vencido el plazo, o sea, antes de que se venza, un mes antes va a tener que entonces nuevamente solicitar la prórroga e inscribir nuevamente eso ante Cámara de Comercio y pasar una notificación a Super de Sociedades con esa información. Pero el hecho de no dejar vencer la prórroga, no dejar vencer el término, perdón, para que pueda proceder la prórroga. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Jeffer. ¿O quién? Sí, Jeffer, déjame ver el término. ¿Qué pasaría, doctora? ¿Se disuelve? Sí, necesariamente se disuelve porque dejaron vencer el término, sí, señor. Un mes antes. Doctora, qué pena. Eso lo vamos a ver en disolución. Ese es otro de los temas de clase, es disolución de las sociedades comerciales y vamos a verlo más a fondo, que hay disolución y liquidación. Hay una liquidación voluntaria, una liquidación judicial, pero no se me adelanten para que puedan tener claro. Por ahora concentrémonos en la sociedad limitada, ¿vale? Listo. ¿Quién más? Profe, o sea que en el caso que exponían los compañeros ahorita, que se pasó el tiempo, antes del mes se va a realizar, nuevamente toca hacer la inscripción en Cámara de Comercio, nuevamente la escritura pública y todo el protocolo, doctora. No la constitución de escritura pública, pero sí hay que hacer una reforma estatutaria explicando las razones por las cuales se va a prorrogar la sociedad y a través de una junta o asamblea general con una decisión de todos los socios, con un acta que se va a inscribir, esa acta y esa reforma estatutaria en Cámara de Comercio y también se va a pasar la novedad a Superintendencia de Sociedades. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a leer los chats de la gente que no tiene micrófono. Qué pena con usted, mi internet hoy no ha funcionado muy bien. Bienestar familiar, siempre hay herederos, si yo no le heredo. No entiendo la pregunta de Esperanza. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces voy a proceder a llamar lista y vamos a la socialización que tenemos tanto del examen y si queda tiempo la socialización de la actividad que tenemos pendiente también de comandita simple. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a llamar lista. Aguilar Pinzón Samira Viviana. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Alonso García Nubia. Presente, mi doctor.
Arboleda Sánchez John William. Presente. Ardila Díaz Alexander. Presente, doctora. Ardila Pita Jamie Paola. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches. Ávila Murillo Oscar. Presente, profe, buenas noches. Barragán Rocha Diego Mauricio. Buenas noches, doctora, presente. Bautista Grijalva Dayan. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Benavides Chilito Julie Edubín. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Benito Duarte Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches y un feliz día a las enfermeras del grupo Pancha y... Ah, bueno, sí, feliz día. Camacho Guaneme Angélica. Porfa, dígale a Camacho que ya está llegando al número límite de fallas. Castro Sierra y Joana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuentes Garzón, William. Presente, William. profesora, buenas noches. Presente, doctora, gracias. Ok. Domínguez Gil Jairo. Dueñas Escobar Carol Edith. Presente, doctora, buenas noches. Durán Rueda Andrea. Echavarría Vallejo Sara. Buenas noches, doctora, presente. Andrea Durán respondió por el chat, doctora. Bueno. Y Echavarría Vallejo Sara, presente. Sí, señora. Esguerra Tabor de Azulma Carolina. Espinel Beltrán Andrea Catalina. Presente, profe. Estupiñán Rosa José Profe, Antonio. buenas noches. Doctora, buenas noches, presente. Las personas que se hayan conectado ahorita, con mucho gusto más adelante me dicen y yo les quito la falla, pero vamos por orden. Forero Amaya Sandranelli. Forero. Buenas noches. Ok. Galvis Pinzón Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gómez Carreño María del Carmen. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches. Hernández López Belisario. Presente, doctora. Hernández Vega Claudia Janet. Buenas noches, doctora, presente. Hidalgo Vélez Luz Dari. Presente, profesora, buenas noches. Higuera Méndez Joana. Presente, buenas noches. La Verde Tarquino Jairo. Presente, profe, buenas noches. López Telles Marcela. Presente, profesora, buenas noches. López Tobito Luis Rafael. Presente, doctora, buenas noches. Lozano Roa Pablo Emilio. Doctora, presente, buenas noches. Macías Londoño Juan Carlos. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Mancipe Saavedra Luis. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marín Piedrahita Rodrigo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Maristela. Presente, doctora, buenas noches. Martínez Espinel Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mena Robinson. Está por de pronto. Mena contestó, muchachos. Ya lo escuché. Méndez Polo Neifer Steven. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Molano Clavija Brian Andrés Sander. Buenas noches, profesora, presente. Montañez Ospina Guillermo. Vuelve. Montañez. Él no asiste más. Él no asiste a esta clase, profe. Bueno, listo. Montealegre Mancilla Luis Omar. Sí, él asiste, soy yo. Ah, ok. Moreno Velandia Karen. Presente, profe. Muñoz Villamil Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Pavón Montoya Jorge. Presente, profesora. Ok. Pacalagua Julio Alberto. Buenas noches. Páez González Luis Antonio. Páez. Doctora, buenas noches, presente.
Rafael González. Ok. Patiño González Lilian. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Peña León Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Piedradita Villa Olga Lucía. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ponce Parodi Hernando. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches. Quimbayo Salgar Lina María. Profe, buenas noches. Buenas noches. Quintero Telles Javier. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Quintero Rodríguez Yailin y Yajaira. Buenas noches, presente. Buenas noches, Yajaira. Quiroga Reyes Luis Orlando. Buenas noches, doctora, presente. Realpe Moya Erika. Doctora, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Rendón Tolentino Joan Alejandro. Doctora, presente, buenas noches. Buenas noches. Rojas Oviedo Karen Lorena. Presente, buenas noches. Sáenz Alonso Jeffer. Presente. Sánchez Paladines Luz Ángela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sandoval López Eduardo Nicolás. Serna Mosquera Jorge. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Silva Bello Angie Marcela. Sotelo Amaya Karen Juliet. Presente, profe, buenas noches. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Suárez Beltrán. Buenas noches, doctora, presente. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Toro Presente. Robles Juan Toro Diego. Cárdenas está en el chat. Ah, bueno. Toro Robles Juan Diego. Presente. Torres Benavides Presente, Carlos doctora, Alfonso. buenas noches. Buenas noches. Urrego Gómez Karina. Presente, profe, buenas noches. Valle Montes Juliet Paola. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Vega Torres Rommel. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Belandia Castillo Chirli Jimena. Profe, buenas noches, presente. Ramírez Galvis Nini Joana. Buenas noches, presente. Gamba Muñoz Juan Sebastián. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Caicedo Garavito Nelson Andrés. Buenas noches, profe. Cuesta Reina Mayerly Viviana. Buenas noches, profe, presente. Ok, listo. Bueno, ¿alguien más faltó dentro por contestar a la lista? Jairo Domínguez. Ya un momentico. Domínguez. Jairo, ahí está. Gracias, ¿Sí? doctora. ¿Quién más? Doctora, me dice. ¿Ya? ¿Qué dice Samira? Samira. ¿Quién más faltó por contestar a la lista? Profe, buenas Bueno. noches, es que mi audio no funciona bien, Andrea Durán. Sí, Andrea, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, doctora, con Fabián Suárez. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Es que se cortó la llamada y no supe si tomó mi dato. Ya miro. Gracias. A ver. Suárez. Suárez Beltrán. Sí, Suárez. Ahí está. Gracias. Sí. Gracias. No sabía. Gracias. Listo. ¿Listos? Bueno. Entonces, muchachos, aviso parroquiano. Si en determinado momento ustedes están intentando comunicar con el monitor y no ha sido posible, ahí ustedes tienen mecanismos alternos, que es un grupo de WhatsApp en el que pueden socializar y me pueden preguntar cualquier cosa, y adicional, como han hecho muchos otros, también me pueden establecer comunicación
conmigo vía WhatsApp. De manera pues que muchos me han comunicado y me han contactado vía WhatsApp privado y también por el grupo. Bueno, vamos entonces a socializar el parcial, o qué quieren, o la actividad primero de comandita simple. El parcial primero. Parcial. Están que se comen las uñas por el parcial. Listo. ¿Cuántos trasnocharon haciendo el parcial? Todos, dos. Todos, doctora. Todos, profe. Todos, doctora. Bueno, la idea no era que trasnocharan, pero pues sí había que tener especial atención y para hacerlo, desarrollarlo de manera expedita. Me gustaría que ustedes pudieran compartir pantalla, si es posible, grupo a grupo de lo que hicieron, y así sus compañeros van a poder ver su trabajo. Entonces, voy llamando grupo número 1. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas Shirley. noches, profe. Hola, Paola. Buenas noches, profe. Hola, Karina. Buenas Entonces, noches, doctora. buenas noches. ¿Quién de ustedes va a hablar Buenas y noches, quién va a doctora. compartir pantalla del grupo número 1? ¿Quién va a compartir pantalla, por favor? Yo, profe. Listo, Paola. Entonces, miremos a ver cómo les fue, qué dificultades tuvieron, cómo lo desarrollaron. Recuerden, ustedes son asesores jurídicos y estas son el tipo de consultas que se presentan ante la oficina de un abogado comercialista. Me pasó esto, quiero constituir la sociedad, ¿está bien hecho esto que tengo acá, doctor? O definitivamente no, es que yo no sé cómo hacer las cosas, pero las quiero hacer legalmente. ¿Qué debo hacer? ¿Vale? ¿Qué pasó con la compartida de pantalla? Lo están buscando, profe. Oh, si quieres yo lo comparto. Ya lo tengo listo. Eso. Bueno, profe, es que no soy muy diestra para sí, estas cosas. Igual yo, pero entonces debe haber alguno de ustedes que sí sea el as en el tema y lo pueda compartir, mientras otro puede ir explicando, pero vamos, vamos agilizándole para que puedan todos Bueno, pasar, doctora, alcanzar a me voy a pasar. tomar la voz, sería inicialmente del grupo. Sí, señor. Nosotros tuvimos el siguiente caso, era la conformación o el acta de constitución de una sociedad de ¿De qué tipo? comandita simple, doctora. Ujú. Dentro pues del meollo del asunto, para un momentico, Shirley, qué pena. Qué pena, bueno, de todas maneras, el meollo del asunto en el primer punto era que en la constitución de esta sociedad había una menor de edad. Entonces, nosotros pues ahí encontramos el primer obstáculo en cuanto a que pues por lo que dice en el Código de Comercio, no puede haber una menor de edad, sobre todo en calidad de socio gestor, por cuanto no podría responder solidaria e ilimitadamente con su patrimonio, ¿cierto? Entonces allí tuvimos el primer escollo y pues en últimas decidimos realizar el acta de constitución de la empresa haciendo la salvedad de que obviamente esto sería un vicio de nulidad absoluta, ¿sí? En cuanto a la capacidad. Ya que menor de edad, pues no supimos tampoco que si era impuber o era mayor de 14, no sabíamos a ciencia cierta, no había mucha claridad sobre eso frente al enunciado, ¿cierto? Y de resto se hizo el acta de constitución con todos los, con el capital aportante de los socios, teniendo en cuenta también que la razón social no podía contener el nombre del socio comanditario, pues este socio no puede estar en la razón social, sino más bien uno de los socios gestores o colectivos.
De resto, ya en el segundo punto que lo va a explicar el otro compañero o compañera, vamos a continuar, compañero. Bueno, yo quisiera hacer un aporte aquí en relación al primer punto de ustedes. Profe, Señora. bueno, es que a mí se me entrecorta el audio, pero bueno, ahí en ese primer punto, no es permitido para las sociedades en comandita simple que, bueno, los socios gestores son los que llevan la administración de la sociedad. En este caso, Carolina Aranda es menor de edad y por lo tanto existe ausencia de un elemento de validez conforme al artículo 101 del Código del Comercio, que es la capacidad de ella menor de edad. Y conforme al artículo 103 del mismo código, dice que los incapaces no podrán ser socios gestores dentro de las sociedades en comandita. Entonces, siendo ella incapaz, conforme al artículo 1504 del Código Civil, bueno, este también menciona que son incapaces los menores de edad, siendo estos las personas que no han alcanzado la mayoría de edad establecida en el artículo 94 del Código Civil, que son 18 años. Por lo tanto, no es susceptible de contraer y adquirir obligaciones. Eso respecto a ese primer punto, ahí como para ampliar un poquito más el concepto que dio Alex. Muy bien, entonces el caso número 1 se planteaba con la posibilidad de que se redactara un documento de constitución de la sociedad, de una sociedad en comandita simple, con socios gestores que eran María Dávila y Carolina Aranda y un socio comanditario que era Carlos Montero. Entonces, Carolina Aranda es menor de edad, como ya dijeron sus compañeros, y estaba establecida dentro del documento de constitución como menor de edad, con tarjeta de identidad, y recordemos que los socios gestores responden solidaria y limitadamente, como van a tener toda esa responsabilidad y solidaridad y subsidiariedad a la hora de responder, necesitamos que sea alguien plenamente capaz con el fin de poder ejercer derechos y obligaciones, y Carolina pues no iba a poder tener esa capacidad. Es por eso entonces que se predica de los socios gestores eso, plena capacidad, y por eso los menores no van a poder ser socios gestores aun cuando estén representados legalmente. Hay sociedades y tipos societarios en los que un menor sí va a poder tener representación legal en una sociedad y va a poder ser socio a través de su representante, pero no respecto de los gestores, porque estos, como decimos, responden solidaria y limitadamente, y vamos a necesitar que ese socio gestor tenga plena capacidad a la hora de un giro ordinario de negocios que requiera de esa responsabilidad solidaria y limitada. Muy bien, grupo 1. Y número 2. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla que con la compartida de pantalla no veo quién está hablando? Habla Karen Rojas, pero no sé cómo compartir. Estoy intentando, espérate, miro cómo... No, si quieres, no hace falta. Si quieres a través del mismo espera, porque primero toca quitar el que está compartiendo. Ok, gracias. Pero luego, ¿no es el mismo grupo? No, grupo número 2. Es que les falta un punto a ellos. Es que dijiste sigan, número por 2. favor. Número 2, el punto número 2. Dice el punto número 2. Carlos Montero muere quedando la sociedad con un monto de 500 millones de pesos en deudas. ¿Cómo puede la sociedad resolver esta situación? Entonces, en el grupo quedamos mirando la situación y pues dijimos que la solución diplomática en este caso es como tal, con la muerte del socio comanditario, la disolución de la sociedad. ¿Por qué?
Pues es una de las causales que está explícita en el Código de Comercio, en el artículo 323. Dice que pues igual que desaparezca uno de los modelos de los socios, ya sea gestor o comanditario, hace que se disuelva la sociedad. Es una de las causales para disolución especial de la sociedad. Adicional a eso, pues se miró como el tema de la deuda de los 500 millones de pesos y pues el señor Carlos como tal tenía que responder solamente, como socio comanditario, solamente respondía hasta el monto de su aporte o de su capital. Entonces él iba hasta 380 millones de pesos que es, y los socios gestores, pues que en este caso habíamos dicho que una era incapaz, pero en dado caso de que pues, hubieran sido las dos o que hubiera sido solo la señora Dávila, ella tiene que responder con el resto de manera limitada. De manera solidaria y limitada porque es gestora. Sí, señora. Ok. Entonces lo dejamos ahí y pues estipulamos pues los artículos de la disolución de sociedades. Muy bien, grupo 1. Perfecto. Gracias, profe. Grupo número 2. Bueno, ahora sí. Pero espera, porque para compartir la pantalla. Bueno, ya. Ya está ahí, ¿verdad? Sí. Bueno. El caso de nosotros fue el siguiente. Dice, primer punto, redacte el documento de constitución de una sociedad con los siguientes datos. Tipo de sociedad colectiva. Socios, María Carolina y Carlos Montero Ribón. Los aportes, María con cédula 1, 2, 3, 4, aportó 100 millones de pesos y una oficina ubicada en la carrera 72. Bueno, creo que esa información la ven ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la okay. vemos. Listo. Entonces nosotros... Espérate que se me trabó ahora esto. Perdón. Ya. Antes de constituir la sociedad, nosotros le advertimos a la compañía, teniendo en cuenta que la... ¿Esta es una qué? Colectiva. Colectiva, ok. Sí, señora. Entonces, este último miembro es diferente a los socios. Debemos resaltar que como versa en el artículo 303 del Código de Comercio colombiano, no podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad. Exactamente, muy bien. También se asesora a la sociedad referente a los socios que aportan industria, evitando futuros problemas jurídicos. Se le recomienda a la sociedad que se cuantificara el valor del pago de Carolina Montero Ribón, aporte de capital industrial, y determinar el valor que aporta María Montero de la oficina ubicada en la carrera 72, número 927. Bueno, el documento lo relacionamos a escritura pública 001 del 2020. El capítulo 1, la denominación social, especie, objeto, domicilio y duración de la sociedad. ¿Cómo le pusieron? 2, capital. Dime. Denominación social Montero Ribón y Carlos Roja Compañía. Sí, señora. Bueno, es que iba a pasar como por encimita porque creo que nos vamos mucho tiempo. Bueno, sí. Sí, señor. Ok, capítulo 2, capital, aportes y utilidades. Capítulo 3, socios y administración de la sociedad. Espérate que se me olvidó. Y ya, pues, como tal, ya la firma del documento. Y ya continúa mi compañera Juliet. Listo. Por favor, la socialización rápida para que puedan los demás participar. ¿Dónde está Juliet? ¿Juliet? Bueno, si no está Juliet, otra persona, doctora, por favor. Entonces, eso. Sí. Yo estaba leyendo y no tenía el audio. Bueno, dale, Juliet. Ok, bueno. Dice que un año después de la Constitución, María vende a Pablo Armenta su cuota, parte de intereses. ¿Es válido este procedimiento? ¿Bajo qué presupuesto? Dice, nosotros hicimos 3 presupuestos. El primer presupuesto sin autorización. Dice que en el evento
de que María no cuente con la autorización de sus consocios, esta figura no es válida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296. Dice que todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para, primero, ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. Las consecuencias del no aceptamiento de los dispuestos anteriores se regulan de la siguiente manera. Artículo 297. Entonces, el artículo 297 se refiere a efectos por infracción de requisitos de solicitud de la autorización en las sociedades colectivas. Este artículo dice que si no se hace la autorización expresa con los consocios, no produce efectos algunos frente a los socios o a la sociedad. Seguimos con el artículo 16. El artículo 16 habla de las decisiones que requieren voto unánime 316. En la sociedad, 316, absoluta en la sociedad colectiva. El 316 dice que la decisión requiere voto unánime o mayoría absoluta. Este artículo quiere decir que la decisión se hace por votos, tiene que ser unánime o que la mayoría de los socios estén de acuerdo. El segundo presupuesto dice que es con autorización de la asamblea. Está estipulado, profe, en el artículo 301 y en el artículo 305. ¿De qué tratan? El 301 habla de la sociedad. El 301 dice que es decisión del interés social en la sociedad colectiva. En la sesión se tiene que hacer como una reforma del contrato social. La reforma la reforma significa modificar el contrato. Ese es en el artículo 301. Y en el artículo 305 dice que adición a la palabra sucesores a la razón social en caso de cesión de intereses. Cesión de intereses quiere decir los aportes de los socios. Bueno, ¿y el tercer presupuesto? Sigue mi compañera Karen. Sí. Con el presupuesto 3. El tercer presupuesto es en el evento en que exista oposición de alguno de los consocios de María, estaríamos bajo las reglas especiales de la disolución de la sociedad, como lo regula el artículo 319 en el inciso cuarto. ¿Te lo leo? Oye, sí se están dejando contratar, muy bien. Sí, adelante, por favor. Ok, espera. El artículo 319 nos dice causales de disolución en la sociedad colectiva. La sociedad colectiva se disolverá por las causales previstas en el artículo 218 y en especial por las siguientes. El numeral cuarto, que es el que nos referimos como tal, dice por enajenación forzada de interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si los demás asociados no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuación a la sociedad con el adquiriente. Y eso fue todo, doctora. Bueno, muy bien, grupo número 2. Qué bien, qué pilera, porque sí se están dejando contratar como asesores. Y además, eso vi también trabajos en los que me pusieron logo y todo de empresa de asesoría jurídica y demás, de bufete de abogados y demás. Muy bien, se metieron en el papel, esa era la idea. Grupo número 3. Grupo número 3. Sí, doctora. Por favor, agilicemos el tema para que puedan pasar sus demás compañeros, que ya son las 7:30, por favor. Doctora, a nosotros nos corresponde un caso, o el caso que nos coloca a nosotros es primero, pues que se haga el documento
de la constitución de una sociedad colectiva donde participan 3 hermanos y un amigo de ellos, que se llama Rodrigo Líbano. Y el segundo punto es que un mes después, Rodrigo Líbano fallece. Entonces, tiene una Karine, una menor de edad, donde los socios en esa situación pues no están de acuerdo para que ella ingrese, y entonces hace una pregunta a usted en el ejercicio que dice que si cuál sería la recomendación de los abogados. Entonces se desarrolló en 2 partes. La primera parte pues se desarrolló teniendo en cuenta el artículo 110 del Código del Comercio, donde nos habla de los diferentes pasos que se tiene que seguir para constituir una escritura pública, ya que como es una sociedad colectiva, tiene que elevarse a escritura pública y después hacer el registro mercantil. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta eso y con la información que tiene el caso, pues lo hicimos ahí, aunque el primer punto del artículo 110 habla de que tienen que estar como todos los generales de ley de la persona, pues nosotros solamente nos remitimos a lo que había en el ejercicio, porque pues ahí habla de nacionalidad y de otras situaciones. Sí. Y en el segundo punto, pues también se hizo referencia o se le dio como unas alternativas, de acuerdo a los abogados que intervinieron ahí, de las diferentes situaciones que se pueden presentar y que la sociedad puede asumir como tal. Y eso Es pues que lo van a de eso se explicar trataba, mis Yuli. compañeros. Se trataba Ahora, precisamente el ejercicio de que a pesar de que no estuvieran todos los datos, ustedes son los asesores jurídicos y van a decir, aquí falta esto, aquí falta aquello, no se adjuntó tal cosa que es necesaria para la constitución de la sociedad. Entonces, de eso se trataba la asesoría de ustedes también. Y por eso los puntos y el examen fue concebido de esa forma, ¿vale? listo, doctora. Bueno. Profesora, pues nosotros, como lo mencionaba el compañero en el segundo punto, se abordó pues decía, luego de un mes de constituida la sociedad, Rodrigo fallece dejando a Adriana Líbano en calidad de heredera de un socio fallecido y con representante legal, a quien el cual no tenía aval por parte de los socios. Entonces nosotros le enfocamos en 3 posibles asesorías. La primera es que pues teniendo en cuenta las características específicas de la sociedad colectiva según el artículo 319, que es que cuando fallece alguno de los socios, siempre y cuando no se haya de continuar con los herederos del fallecido o los demás socios, se podrá continuar la sociedad con los herederos del difunto cuando los herederos tengan capacidad para ejercer el comercio, pues de lo contrario se disolverá la sociedad. Entonces aquí está una de las primeras opciones que dimos, que era pues dar como opción a la sociedad pues la disolución de la misma, teniendo en cuenta la característica anterior del artículo 319. Ya la segunda la abordará alguno de mis compañeros del grupo. Perfecto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. La segunda opción que nosotros ofrecemos o pues sugerimos como firma asesora en el presente caso es algo que está contemplado dentro del artículo 167 del Código de Comercio. La propuesta que nosotros hacemos es que se haga una reforma, ¿sí?, de la sociedad, se haga una transformación de la sociedad por medio de una modificación en el contrato social de la organización. Dada la condición que tiene la heredera de ser menor de edad, en principio, como lo facultaba la ley, ella podría ser parte de la sociedad siempre y cuando tuviera la debida representación. Entonces nosotros sugerimos que para que no se haga la devolución, ¿sí?, del capital que tenía el socio Rodrigo Líbano, el papá de la heredera, en principio para detener un poco eso y para evitar que de pronto la sociedad se descapitalizara o tuviera algún tipo de impacto, sugerimos que se invocara este artículo, se hiciera una modificación en la sociedad y su objeto social, tanto eso como el tipo de sociedad que era, y se
en su lugar se constituyera una SAS, que, bueno, primero permitía que ella sí fuera partícipe dentro de la sociedad por medio de representación legal y pues poniendo un límite como tal a los aportes que debían hacerse dentro de los socios y la implicación de la participación sería mucho menor y la sociedad de esa manera podía, en nuestro concepto, correr un menor riesgo. Esa es la segunda solución que nosotros ofrecemos. Y la tercera, ¿quién la va a exponer, perdón? Porfa, pasen rápido. Bien, doctora, en respecto a la tercera alternativa que se le ofreció al cliente fue respecto de la no disolución de la sociedad por causa de muerte de alguno de sus socios, si los representantes pagan el interés social, capital o fondos de reserva, utilidades liquidadas dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento. A los representantes del heredero, lo anterior para continuar con la sociedad en pleno. Dice que por tratarse de un menor de edad, debe pagarse al representante legal de la menor o su tutor Felipe Gómez, que era ahí el representante. Esto fue todo lo que se concluyó dentro del ejercicio del parcial, doctor. Si algún compañero tiene algún aporte, está abierto la discusión. Perfecto. Bueno, tienen que tener en cuenta que si no se acepta dentro de la sociedad al representante legal de Adriana Liévano, pues de conformidad con el 319 del Código de Comercio puede incurrirse en una causal de disolución. Sí. Y no me lo expresaron. Sí, doc, lo manifestó. De la sociedad. Sí, profesora, yo le leí el artículo. Ah, ya, ok, qué pena. Okay. Eso fue el primer escenario que nosotros contemplamos, que pues obviamente si no se aceptaba, se tenía que proceder a la disolución. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poco más allá. Un poco más allá con la transformación de la sociedad a la SAS, me pareció muy recursivo, muy creativo ese escenario. Muy bueno. Esa era la intención, doctora, que pudiéramos llevar un poquito más allá el ejercicio y no solo dar la solución que de plano da el código que sería la disolución, sino darle alternativas al cliente. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, grupo 3. Grupo número 4. Grupo 4. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién va a exponer? ¿Y quién va a compartir pantalla? Eso, muy bien. Dueñas, el trabajo bonito y todo, muy bien. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Este es como el análisis del tema que nos tocó. Dice, redacta un documento de constitución de una sociedad con los siguientes datos. Tipo de sociedad, comandita simple. Socios gestores, María Montero, que es menor de edad, y Carolina Ribón. Socios comanditarios, Carlos Gastón. Aportes, María con 100 millones, Carolina con 500 millones, Carlos con 340 millones. Objeto social, comercialización de insumos agropecuarios. Hay una constitución de reserva ocasional del 7%, se va a destinar para el proyecto de exportación de insumos a Paraguay. Denominación social, nosotros teníamos que asignar el nombre y hay unas utilidades que se distribuirán entre socios gestores y comanditarios al año de estar operando y desarrollando la actividad comercial, reconociendo los socios comanditarios en una proporción del 15% y a los gestores en el 35%. Y elaboremos ahí las recomendaciones. Entonces, pues nosotros hicimos el trabajo como si ya fuéramos abogados. Muy bien, me encantó la eso. sociedad la llamamos, gracias doctora, Carolina y Ribón y compañía C en C. Carolina Ribón, pues lo tomamos del nombre de la socia gestora. Y pues acompañamos de la sigla y compañía S en C. Bueno, nosotros pues previo a dar digamos el concepto jurídico, hicimos un análisis previo de los requisitos pues de la sociedad que tiene, el requisito de validez, el requisito de esencia y el requisito generales. Entonces, hay un compañero que nos va a hablar de la falta de requisito de validez que tenemos en la sociedad. Bueno, buenas noches, con Jorge Pavón, doctora.
Buenas Pues, noches, Jorge. doctora, digamos que en principio este es un caso que estaba puesto para que desde el inicio se tomara una persona como socio gestor. Pero resulta que esta persona era menor de edad, pues por tanto nos encontrábamos de una vez con una limitante o una nulidad ahí para poderla crear. Entonces, creamos la sociedad finalmente con un solo socio gestor y a esta sociedad, digamos que estaba con esa limitante, pues la acomodamos en otra posición. No obstante, digamos que antes de iniciar esta sociedad, pues la recomendación que se le hizo digamos, a los clientes, pues fue la siguiente y la cito. La comercialización de insumos agrícolas, a pesar de estar ligada a un factor industrial, porque digamos que esta sociedad, esto ya es el comentario de la sociedad que ellos están solicitando, era una sociedad en comandita simple y no era la más recomendada o no es la más recomendada para este tipo de objeto social que tiene esta compañía. Esta compañía, el objeto social es, digamos, distribuir insumos agrícolas. Entonces, digamos que en el concepto jurídico, nosotros les decimos que a pesar de que los insumos agrícolas están ligados a un factor industrial, la industrialización es básicamente producción y ellos no tienen producción, ellos solo van a distribuir. Entonces no es la más recomendable. Entonces, digamos que en ese mismo orden, la sociedad en comandita simple también se limita, ya digamos como para cortar todo el concepto jurídico, digamos, es un solo socio gestor en este caso, que nos quedó, no pudimos tener un solo socio gestor. El socio gestor es el que maneja, digamos, decide, maneja, digamos, todas las decisiones importantes de la compañía, y los otros socios, socios comanditarios, pues finalmente solo invierten. Entonces no es más recomendable para este tipo de objeto social. En ese orden, en esa parte. Digamos que ya aquí sigue otro compañero y continúa con la parte de la, digamos, de una sociedad gestora. Sigue, creo que Nelson. Nelson. Aló, ya. Buenas noches, doctora, ¿cómo están? Buenas noches, Nelson. Bueno, doctora, teniendo en cuenta pues la Constitución, de acuerdo a los parámetros que la doctora nos brindó, pues nos surgieron algunas dudas. Teniendo pues en cuenta pues la norma, teniendo en cuenta pues la menor de edad que presentaba una nulidad y a la hora de presentar los bienes apreciables en dinero que aporta uno de los socios, que es como tal la oficina, pues ahí, de acuerdo a la norma, dice que no puede hacer ese tipo de aportes teniendo en cuenta pues su calidad de socio. Exactamente. Doctora, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta pues que este bien inmueble se puede pues obviamente apreciar en dinero, ¿existe la forma de que el socio lo pueda aportar? Teniendo en cuenta pues que a la hora de la verdad pues el bien inmueble se puede ¿qué? Sacarle el valor comercial, teniendo pues ya sea por catastro, un avalúo, un peritaje del inmueble, ¿se puede aportar? Pues ya convirtiéndolo en dinero, véndalo, enajénelo, pero es darlo así no, porque los bienes también tienen su depreciación, tienen su cambio de valor, entonces se dificulta el tema y sobre todo por la calidad de socio que lo está aportando. Entonces es preferible que se haga de acuerdo a los parámetros y a cómo tiene que ser. Sí, doctora, y pues, pero teniendo en cuenta que los bienes raíces, como las bienes raíces, pues muy pocas veces tienen depreciación, ellos tienden a aumentar la mayoría de las ocasiones. Sí, tienen su apreciación en dinero y todo, pero y pueden constituirse como un aporte, pero teniendo el tipo de socio que los está aportando. Esa era una de las cosas, de los temitas que tenía este tipo de casos, y no se aportaron todos los datos porque precisamente ustedes como abogados tenían que decir, aquí falta esto, aquí esto no se puede hacer, esto se debe hacer de tal forma. El ejercicio está previsto para que ustedes, asesores legales,
manifiesten lo que deben decir y se debe hacer. Ok. Sí, doctora, sino que nos surgió la duda en el grupo y teniendo en cuenta eso, pues, y basados en la norma, pues se hizo la aclaración de que teniendo en cuenta la calidad de socio que iba a hacer en la sociedad, no podía hacer el aporte como tal de la oficina, aún siga viendo que eran bienes apreciables en dinero, doctora. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Con Sandra Forero, buenas noches, doctora. Sandra. Doctora, nosotros también encontramos que había carencia de algunos requisitos importantes para la constitución de la escritura, de acuerdo a lo indicado en el artículo 110, como la falta de expresar el domicilio y la nacionalidad de las personas inherentes. Además, faltaba pues, que ellos incluyeran bien el objeto social, en donde ellos debían también hacer un enunciado claro y completo de las actividades principales. También debían indicar la forma de administrar los negocios sociales, indicando las... Pero me imagino que ustedes dentro del documento de constitución sí les dijeron y lo constituyeron como debía ser, ¿o no? Hicimos la salvedad, doctora, sí, señora. Okay. Hicimos la salvedad indicando que faltaba este tipo de información para la constitución de la escritura. Bueno, el ejercicio era hacer la constitución y usted decir, se debe hacer de tal forma y así debe quedar estipulado. Si no están las actividades, desarrollen las actividades porque había un objeto doctora, social que era la comercialización de insumos agropecuarios, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, perdón, doctora, sí, en la minuta nosotros indicamos cómo sería la minuta original, doctora, ya más abajito, pues digamos ya en pantalla, no sé si... Yo vi por encima ver, los casos, pero el fin de semana me dedico a leerlos todos bien cómo quedaron. Sí, nosotros hicimos y adicionamos, por ejemplo, las personas, iniciamos pues la dirección de residencia, la nacionalidad, o sea, todo modificamos, pues todo como debería ser la minuta, el tiempo de la duración, digamos, que iba la sociedad, el objeto social, pues todo lo aclaramos y indicamos cómo quedaría una minuta. ¿Cómo debería quedar esa minuta específicamente? Se les aclaró también de todos los requisitos que ellos deben de cumplir. Exactamente. De porcentajes y todo con base al aporte de cada uno de los socios, ¿cuál fue el porcentaje real de cada uno? Hicimos la operación matemática para saber exactamente cuál era el porcentaje de cada uno de los aportantes. Todo dentro de la minuta. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Listo, grupo número 4. Vamos con el grupo número 5. Gracias, doctora. Buenas noches. Le habla Jairo Domínguez, del grupo número 5. Quien comparte la pantalla es Juan Carlos Macías. Ya en un momento ya la está compartiendo. El caso que nos correspondió a nosotros fue el caso número 5, en el cual nos indica que debíamos redactar un documento de constitución de una sociedad bajo los siguientes datos. Era una sociedad de hecho. Los socios eran María, Carolina y Carlos Romero Ribón. Se encontraba también el tipo de aporte que cada uno realizaba, el objeto social, el cual era la compraventa de carros, y la denominación social. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros hicimos, y como lo ven en pantalla, fue establecer, baja Juanca, establecer la minuta, toda vez que pues se trata de una sociedad de hecho, y pues estas se definen como, son aquellas que tienen todos los elementos de existencia y validez de una sociedad regular y no se eleva a escritura pública por acuerdo de los socios. Entonces, por ende, pues nosotros realizamos la minuta como abogados, en la cual establecimos como primera cláusula, pues, la denominación de la sociedad que se iba a llamar Tu Vehículo. La segunda, el objeto social, el cual era la compra y venta de carros, y debía cumplir los requisitos que estaban estipulados ahí.
en los cuales pues el objeto podría invertir sus fondos disponibles en bienes muebles o inmuebles para entregar rendimientos a la misma sociedad. Ok, ¿y qué encontraron? Como asesores jurídicos, ¿qué les recomendaron? Hola. Ay, aló. Sí, cuéntenme. ¿Qué Listo. encontraron? Listo. Frente a las recomendaciones y asesorías jurídicas, nos basamos en nuestra asesoría en el artículo 506 del Código de Comercio. Frente al carácter profesional y en aras a la función del retiro de la socia, se recomendaría a los socios, además de un inventario realizado por un profesional siendo contador público, solicitar la realización de un documento privado donde se establezca una compensación en dinero o especie en caso de un litigio posterior. En este caso, se nos planteaba que después de un año constituida la sociedad y con varias deudas que ascienden a 3.000 millones de pesos, María solicita retirarse e informa que dará por deudas los locales comerciales aportados inicialmente. Entonces, pues la recomendación primordial que hicimos fue la disolución de la misma, ¿sí? Y solicitamos que en un documento privado se establecieran qué dejaba ella como garante para la solvencia de los pasivos patrimoniales en los cuales se quedaba la sociedad. Pero pues en esto ya nos amplía Juan Carlos. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, para aclarar un poquito, para como contextualizar un poquito más a los compañeros, a ver, el capital invertido inicialmente en la sociedad es de María por 1.200 millones de pesos, que los aporta por medio de dos locales ubicados en la carrera 72-927. La otra socia, que es Carolina, aporta 500 millones de pesos y mano de obra o capital industrial, y Carlos aporta 340 millones de pesos. Entonces, pues ya entrando en eso, pues nosotros también habíamos pues tenido en cuenta que de acuerdo, pues como lo decía Jairo en el artículo 506, pues ya hablaba sobre la liquidación de la sociedad y se establecería en cualquier momento de manera individual, ¿sí? También nosotros tuvimos en cuenta el artículo 234 del Código de Comercio, que también argumenta que el inventario incluirá, además de la relación pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que solo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales, etc. Como lo decía Jairo, pues cualquier inventario que se haga tiene que ir avalado por un contador público, ¿sí? Para que pues de todas maneras vayan las cosas como más a derecho. Para liquidar también la sociedad de hecho, se debe recurrir a las normas pertinentes, que son la 234 y la 506, pues que resultan aplicables dentro de la disolución de una sociedad conjugal, de una sociedad comercial. Doctora, Ok. buenas noches. Buenas noches. Bueno, aparte de denunciar los fundamentos de derecho del artículo 506 y el artículo 234, también quisimos enunciar algo mencionado por la Superintendencia de Sociedades en el concepto 220-04-7988 del 1 de septiembre de 2006, que nos dice lo siguiente: por lo expresado en opinión de este despacho, el procedimiento liquidatorio deberá ajustarse al previsto para las sociedades comerciales en los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio, trámite en el que efectuado el pago del pasivo externo conforme al inventario del patrimonio social elaborado en los términos del artículo
el artículo 234. Podrá distribuirse entre los socios el remanente de los activos sociales conforme a lo pactado en el contrato social, a lo que ellos acuerden. Entonces, con lo anterior que leí sobre el pronunciamiento que hizo la Superintendencia de Sociedades, luego lo que se debe hacer para liquidar es elaborar un inventario de bienes, derechos y obligaciones de los socios para que se proceda a liquidarlos y pues establecer lo que dice el artículo 234 del Código de Comercio. Ok, bueno. Ahora no, discúlpeme, un último aporte. Bueno, teniendo en cuenta que la sociedad de hecho no constituye como tal una persona jurídica, el artículo 499 nos indica que la sociedad de hecho no es persona jurídica, por consiguiente los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos o contraídos a favor a cargo de todos los socios. Por tal razón quisimos hacer un aporte respecto a la liquidación, teniendo en cuenta que María, si nos vamos a la liquidación equitativa, cada uno de los socios tendría que aportar 1.000 millones para como tal pagar las obligaciones que se adquirieron durante la sociedad. Por tal razón, el consejo o la asesoría que nosotros dimos como profesionales del derecho es realizar o plantear puede ser una conciliación extrajudicial con el fin de que los socios accedan a pagar este monto equivalente a lo que le corresponde a cada uno. Llegado el caso que no se logre hacer la liquidación por este sentido, pues ya nos iríamos a unos estados judiciales para que un juez nos decida y pues obviamente hablando de una sociedad donde todos son solidarios, pues que llegue la equidad para que cada uno pague como tal los 1.000 millones correspondientes a las obligaciones. Bueno, quiero decirles que al ser una sociedad de hecho no puede tener denominación social, no puede tener nombre, y aquí se le puso denominación social tu vehículo. Ahí había que decir que no se podía tener una denominación social, sino que las sociedades de hechos tienen una forma de identificarse que es nombre de los socios más la palabra de sociedad de hecho como forma de identificación, pero que no tienen derecho a tener un nombre comercial en razón a que no constituyen una persona jurídica, porque no registraron y elevaron ese documento de constitución a escritura pública, como primer punto. Como segundo punto, hay establecimientos públicos que se debían registrar, que ahí dentro de los datos están establecimientos comerciales para el desarrollo del objeto social. Hay establecimientos comerciales, que eran 2, que tampoco se relacionó aquí, que debían registrarse esos establecimientos. Y pues sí, como ya ustedes lo anotaron, María, esa sociedad era deudora solidaria y limitada de todas las obligaciones que contrayera la sociedad, y por ende, al solicitar retirarse, se le informa que las deudas que debe pagar no pueden ser hasta el monto del valor de los 2 locales aportados inicialmente, que ese fue el monto de María, porque es como si ella estuviera aportando, que solamente respondiendo hasta el monto de sus aportes, sino que como es una sociedad de hecho, están llamados todos los socios a responder, y esa era otra de las cosas que debía anotarse. Entonces, bueno, tener en cuenta eso de la denominación social, no pueden tener nombre mercantil, lo de los establecimientos comerciales deben ser registrados en Cámara de Comercio, y bueno, está bien el documento, se estableció lo del último punto, que era que María debe responder solidaria y limitadamente, pero sí tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muchachos, quiero que por favor tengan los documentos que sus otros compañeros han hecho, porque me parece importante que ustedes vean también cómo constituyeron los demás compañeros sus sociedades y cómo resolvieron ellos también los temas de segunda pregunta que se hizo ahí dentro del parcial,
para que ustedes también lo tengan presente. Hoy los voy a dejar descansar, puesto que no durmieron, según me cuentan, haciendo este tema. Entonces vayan, descansen, nos vemos el día de mañana, que estén muy bien y bueno, se dejaron contratar. Gracias, profesora, feliz noche. Doctora, feliz noche. Feliz noche, doctora. Muy amable. Gracias, profe. Bueno, Feliz noche, muy doctora. bien. Hola, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Bien.